La palabra de Cristo es un llamado constante al perdón. Las Escrituras relatan sus enseñanzas sobre esta cualidad humana que bien puede ser un arte, una fortaleza o un nivel de conciencia. Frente a nosotros, hoy su inmensa escultura está allí para recordarnos con su ejemplo que el camino más hermoso de nuestro transitar es aquel que atraviesa los paisajes del perdón. Porque perdonar es aceptar al otro como es compartir la paz. En el Evangelio de Lucas se registra un relato de la vida de Cristo que demuestra esa clase de paz que se nos concede al dar y recibir perdón. Se relata que Jesús había sido invitado a cenar en casa de Simón, un fariseo. Una mujer descrita como una pecadora supo que Jesús estaba en la casa y fue a verlo, llevando consigo un ungüento. Mientras Jesús reposaba en una silla con los pies extendidos y de espaldas a la mesa, la mujer se le acercó por detrás, llorando y regándole los pies con sus lágrimas. Se los acarició con sus cabellos, los besó y extendió el aromático ungüento sobre ellos, frotando cuidadosamente los pies con el aceite perfumado. A Simón, el anfitrión, le pareció mal que Jesús aceptara ese acto de amabilidad de una pecadora. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de él, ofreció a modo de reprimenda unas de las lecciones más conmovedoras de la doctrina del perdón. Contó la historia de un acreedor que tenía 2 deudores, uno de los cuales debía 10 veces más que el otro. Ninguno tenía los medios para saldar la deuda, por lo que, en un acto de gracia, el acreedor perdonó a ambos. Di pues, preguntó Jesús, ¿cuál de los deudores amará más al acreedor? Simón respondió correctamente que el que debía más probablemente le amaría más. Entonces Jesús comparó la falta de cuidado y de hospitalidad de Simón hacia él con las obras de la mujer. El maestro quería que Simón se viera a sí mismo como el deudor del relato que debía menos y a la mujer como al deudor que debía más. Jesús hizo hincapié en su modo de pensar, diciendo: por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces Jesús volvió su atención a la mujer y mirándola a los ojos, derramó su paz sobre ella diciéndole: tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Desconocemos las circunstancias de las transgresiones de esa mujer, pero podemos imaginarnos la gratitud, la dicha y la paz que debió haber sentido en ese momento. Porque cuando perdonamos y somos perdonados, nos liberamos de resentimientos, aquellos que nos encierran en la ira, el miedo y la ignorancia. Perdonar es un acto que deja el corazón liviano, que nos libera de pesadas cadenas internas que envilecen el alma. Le preguntó Bill Clinton a Nelson Mandela un día qué había pasado con el odio y la ira que él pudo observarle al salir de la prisión. Mandela respondió: escuché el Espíritu de Jesús que me decía: Nelson, mientras estuviste en prisión eras libre. Ahora que estás libre, no te conviertas en prisionero. Lewis Smedes, autor de libros sobre el perdón, afirma que
Perdonar es poner en libertad a un prisionero y descubrir que ese prisionero éramos nosotros mismos. Entonces, perdonar es abrir los brazos a la libertad de mirar al otro como es, la libertad de decidir trascender nuestras limitaciones, de expandir nuestras fronteras emocionales y sobre todo, la libertad de ser uno mismo desde la paz interior. En los últimos años, la ciencia ha demostrado lo importante que es el perdón para la salud mental y física. Y desde el espíritu nos han dicho que es muchísimo más importante para la reparación de los afectos valiosos, porque la reconciliación nos invita a otro espacio de conciencia. Favorece el perdón, el ponerse en el lugar del otro, que no es justificar la ofensa. A veces nos resulta más difícil definir el perdón que perdonar en sí mismo. Pareciera existir un mayor acuerdo en concretar qué no es el perdón, que en acercarnos a su definición. Perdonar no es olvidar o ignorar la ofensa, ni interferir la acción de la justicia. Perdonar no es olvidar, es recordar de otra manera, evitar el exceso de memoria para neutralizar nuestros pensamientos distorsionados y nuestro acercamiento al dolor. Perdonar es poder mirar en paz la herida y saber que hemos decidido sanar, porque el perdón, más que una cualidad o una potestad, es una decisión. Decisión que también implica un encontrarnos con nosotros mismos, hacer espacio para centrarnos en el perdonarnos y por ende también saber cuándo pedir perdón. No como frases hechas, sino como un clamor que sale desde el interior, del que reconoce sus propios errores y limitaciones. Para dejar de alimentar la culpa y así también apagar nuestro narcisismo que nos evita ver los errores y por ende nos impide pedir perdón por ellos. Perdonar no es de débiles, sino de fuertes. Incluso cuando perdonamos desde la verdadera esencia de la luz, entendemos que no es una potestad que nos corresponde a nosotros. Es una sutileza entender el perdón desde la luz, porque podemos entregar esta acción a lo superior, porque entendemos que no nos corresponde a los humanos perdonar, porque hemos descubierto que las acciones que nos han dañado incluso han tenido un sentido superior, han obedecido un plan y un acuerdo. Al entender esto, lo entrego a lo divino y siembro semillas de luz. Entendemos que más que perdonar, hay que agradecer al otro por cumplir el acuerdo de enseñanzas que un día establecimos. Entendemos que es un nivel de conciencia profundo, así que por ahora conviene dejar en las manos de lo superior todo aquello que queremos perdonar y todo aquello por lo que queremos ser perdonado, para que siembre luz, entendimiento, acercamiento, encuentro en nuestros corazones. Perdonar sana, acerca y alivia, nos hace mejores, nos hace estar en nuestra esencia bondadosa,
luminosa y consciente. Muchas son las bendiciones que emanan del don del perdón, pero la principal de ellas es la paz. Jesús nos dijo siempre que deseaba que cada uno de nosotros sienta su paz. Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y es así como en este momento les invitamos a darse un abrazo de paz. Empiecen por darse un abrazo a ustedes mismos, y luego abrazar a quien tienen cerca, si es posible, y decirle: la paz esté contigo, porque es esa paz que nace de aceptar la realidad como es, de seguir las enseñanzas de los maestros, de confiar en que el perdón nos lleva por un buen camino. El perdón que ofrecemos a los demás y el que recibimos nos conducen al camino de esa manifestación del cielo en la tierra, a la que nos invita el gran ser. Son tiempos de desafíos. Entonces, son tiempos de manifestar perdones tan abundantes, tan luminosos, tan hermosos como las flores que nos regala la primavera. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto? Gracias. 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 Hecho está. Sellado está. Bendecido está.